Buenos días a todas, a todos. Les agradezco a mis compañeros diputadas y diputados de esta 65 legislatura, por nuestra bancada, por el PRI, que estemos acá. Miren, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, a nombre del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, agradezco su presencia en esta rueda de prensa en la que vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que promoverá en los próximos días el PRI. Antes que nada, quisiera contarles que esta es una propuesta propia y hecha 100% en casa. Es hechura del partido y contamos con la participación de cuadros especializados y de mucha experiencia política, así como de expertos en materia que desde la academia o desde el servicio profesional cuentan con el conocimiento, la autoridad y la trayectoria para construir una iniciativa sólida y que estimamos será de gran valor para nuestra democracia. Para efectos de su difusión, la hemos sintetizado en 10 puntos. Queremos dejar claro que esta iniciativa no se trata simplemente de un ejercicio de antagonismo frente a la propuesta de Morena. El PRI es un partido de propuesta y actuamos de manera muy responsable. Y en la Cámara de las y los Diputados reflexionamos, estudiamos, proponemos y actuamos como un partido histórico. Nos tomamos en esta ocasión el tiempo y nos damos la oportunidad para analizar a detalle y a profundidad la propuesta de Morena. Llegamos a la conclusión de que es poco seria y que no abona a resolver los problemas político-electorales del país, que incluso sigue la lógica de polarizar, de dividir, de fracturar a la sociedad mexicana. Es una propuesta, la de Morena, que atenta contra las instituciones, particularmente contra el árbitro electoral, que frena en seco el proceso democrático, incluso desconociendo que su gobierno es producto de ese proceso democrático y que está sesgada por las ambiciones electorales de ese partido mayoritario. No vamos a permitir, amigas y amigos, la destrucción del árbitro electoral. Quedó en fechas recientes demostrada nuestra firmeza cuando se trató el tema de la reforma eléctrica. La iniciativa del PRI tiene que ver con 4 objetivos centrales, que son democracia más representativa, democracia más ciudadana, democracia más barata y democracia en paz. Sobre nuestro diagnóstico y sobre estos 4 ejes, construimos una iniciativa compuesta de 10 propuestas viables, concisas, con eco en las experiencias internacionales, nacionales y orientadas a fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro sistema de partidos políticos. Para que exista la democracia, se requieren los partidos políticos y no, como lo están planteando nuestros opositores, destruir los partidos políticos para con ello después destruir la democracia. Me permito compartírselas estos 10 puntos. El primero, reducir las diputaciones de 500 a 300. De los 300 diputados, 150 se elegirían de mayoría relativa y 150 en representación proporcional. Aunado a ello, se establecerían límites para evitar la sobrerepresentación. Hoy Morena tiene mayor porcentaje de diputados que su porcentaje de votación. Por eso la sociedad no entiende por qué transitan algunas reformas legislativas cuando la mayor parte de la sociedad está contra Morena. Queremos evitar la conformación de mayorías artificiales, como es el caso que hoy sucede.
y que tanto daña a la legislatura que estamos hoy viviendo. Nadie puede tener más escaños que su porcentaje de votos electorales. Y tampoco puede suceder lo contrario. Todos tenemos que estar representados según el sentimiento del electorado. Pero además, queremos decir a Morena que nosotros sí pensamos en la reducción presupuestal y en la austeridad. Pues al momento de disminuir los distritos, disminuyen las juntas locales. Nosotros creemos, hacemos un cálculo, que esto significaría ahorrarnos más de 1,730 millones de pesos. Ahorro que, a diferencia de lo que plantea Morena, no implica poner en riesgo la democracia. Segundo, planteamos una segunda vuelta para la elección presidencial. En caso de que el ganador de la primera vuelta no alcance la mayoría absoluta, es decir, más del 50%, iríamos a una segunda vuelta, tal como sucede en otras democracias. A partir de la alternancia, las elecciones presidenciales de 2000, 2006 y 2012 se resolvieron por diferencias menores al 6%. Incluso la elección del 2006, donde el presidente Calderón venció al hoy presidente López Obrador por 0,56%. Con márgenes de victoria tan estrechos, es fundamental contar con un mecanismo constitucional como la segunda vuelta, que permita la conformación de coaliciones amplias, que las minorías también encuentren representación y que los gobiernos, sobre todo eso, los gobiernos emanen con una mayor legitimidad de origen. Tercera propuesta, crear la figura de vicepresidencia de la República. El vicepresidente iría en la fórmula del candidato presidencial y sería electo por el mismo término. Con esta figura buscamos un acompañamiento directo al presidente que permita desahogar los asuntos de política interior. Recordemos que el Ejecutivo Federal en México tiene la dualidad de ser jefe del Estado mexicano y jefe de gobierno. Ustedes ven que en la práctica eso hoy mismo se está confundiendo y genera, pues, desgraciadamente, tensiones internacionales. Además, con la incorporación de esta figura, damos certidumbre al proceso de sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Un tema que en algún momento pueda hacer crisis en México y las consecuencias serían terribles. El vicepresidente, como sucede en otras democracias, asistiría al Senado de la República con voz pero sin voto, y sería una demostración del respeto del Ejecutivo a nuestro sistema federal. 4. Mayor libertad de expresión durante las campañas electorales. Queremos eliminar restricciones que excedan a las originales de la libertad de expresión, como pueden ser ataques a la moral, a la vida privada, a derechos de terceros que provoquen delitos o que perturben el orden público. Queremos permitir la libre expresión de preferencias de gobernantes y particulares durante las campañas, pero sin uso de recursos, y evitar lo que hoy pasa, que partidos como el nuestro somos escrupulosos en el respeto a la legislación vigente y ni nos andamos metiendo en procesos en nuestro estado o en nuestros estados, ni en otros estados, me refiero a nuestros gobernantes, cosa que Morena no respeta. Queremos, además, transferir al Tribunal Electoral la autoridad en materia de libertad de expresión electoral. Todas estas que son medidas cautelares. ¿Y que qué sucede? Que van al Instituto Nacional y luego son después llevadas a los tribunales. La participación
la expresión que puedan tener los gobernantes y los particulares, es evidente que tiene que quedar alejada del uso de los recursos públicos. 5. Reducción del financiamiento público a partidos y ampliación del financiamiento ciudadano global. ¿A qué nos referimos? A una reducción de hasta el 30% del financiamiento público, llevado en porcentajes del 10% cada año hasta llegar a ese límite, y la sustitución por un financiamiento ciudadano. Aquí nosotros ponemos una advertencia. La propuesta de nuestros opositores, también ahí en ese tema, tiene un tinte autoritario, porque ellos quieren destruir a los partidos políticos quitándoles el financiamiento e incluso haciéndonos oficinas electorales para cada que tengamos un proceso electivo y no para que la democracia se fortalezca con los puntos de vista ideológicos de los partidos durante todo el año. 6. Combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Este es un tema de actualidad y que en el mundo se ve con una gran preocupación y en nuestra área geopolítica más. Detectamos, y ustedes lo saben, los medios han dado cuenta, una presencia creciente de violencia criminal en los procesos electorales. Homicidio de candidatas o candidatos, atentados contra candidatas, candidatos, equipos electorales, dirigencias de partidos políticos. Al grado de que tanto el crimen trata de llevar gente a las urnas como puede alejarlas e inhibir el voto. Nos preocupa, y aquí queremos ser muy enfáticos, que el narcotráfico es ya una amenaza de la democracia mexicana y que su presencia puede perturbar el resultado final y que con ello quienes están en cargos de elección popular no tengan la legitimidad del pueblo, sino tengan el impulso de las bandas criminales. Proponemos crear un sistema nacional de protección electoral dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública con un consejo integrado por el Gabinete de Seguridad, autoridades fiscales, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional Electoral y los gobernadores de los estados. La obligación de partidos y autoridades de revisar antecedentes financieros y penales de precandidatos, candidatos, familiares, equipos de campaña, directivos de los partidos a niveles nacional, estatal y municipal. Protocolos de protección a candidatos que lo soliciten. Anular candidaturas al comprobar nexos con el crimen organizado. Sanciones máximas para partidos que hayan postulado candidatos ligados al crimen organizado. Medidas cautelares para suspender campañas por violencia, amenazas y anulación de elecciones por indicios de injerencia del crimen organizado. Proponemos también establecer de manera permanente un observatorio ciudadano de riesgos en materia de seguridad. Vigilar los patrones de candidaturas, porque en algunos lugares todos los partidos postulan hombres, porque en algunos lugares las mujeres tienen dificultad para hacer campaña, porque en algunos lugares, en una democracia tan competida como la nuestra, resulta que nada más hay un candidato de un partido o otros candidatos empiezan a renunciar o a desistirse o empiezan a dejar de hacer campaña. Esos son patrones que se están presentando actualmente y que el Instituto Nacional Electoral no ha supervisado ni las autoridades de la materia lo han hecho. En ese mismo renglón, en este observatorio ciudadano, también se vigilarían las propuestas de candidatos. Si el mayor problema de una comunidad es la seguridad, parecería sospechoso que la candidata o el candidato no hablare de seguridad. También ahí vigilarían, llevarían un recuento de los atentados
contra los candidatos y la actuación de las autoridades en esas zonas. Porque parece increíble luego que un candidato sea atacado y la autoridad ni siquiera manifieste preocupación. 7. Voto electrónico en modalidad de urna electrónica. Y esto lo queremos dejar muy claro, porque en la propuesta que presenta Morena diera indicios de que se pudiera votar a distancia. Y eso va en contra, me refiero de manera electrónica, va en contra de la certeza y la seguridad. Durante el proceso electoral del año pasado, seguimos con mucha atención el desempeño de las urnas electrónicas que fueron instaladas en Coahuila y Jalisco. Vimos resultados prometedores que pretenden tener un impacto muy positivo a nivel nacional. Por ejemplo, abaratar los costos de la organización electoral, facilitar el flujo de información y resultados durante la jornada electoral, mayor certidumbre en el conteo de votos, mejorar el proceso electoral con ayuda de la innovación tecnológica. 8. Nacionalización plena de comicios federales y locales. Con ello buscamos consolidar la autonomía del INE. Que quede muy claro, nosotros defendemos, lucharemos por él y estamos en contra de cualquier intento de destrucción del INE. Y del Tribunal Electoral, con un presupuesto de cálculo fijo. En nuestra propuesta, el INE asume la rectoría plena de los comicios federales y locales y los organismos públicos locales, llamadas OPLES, desaparecen. Además, se establece en la Constitución una fórmula de cálculo fijo de presupuesto del INE y del Tribunal, con base en el número de veces de Luma, según el tipo de elección o consulta de que se trate, sin que pueda ser alterado por la Cámara de Diputados. Y que con ello evitemos lo que hemos visto en los últimos años, que es construir un discurso político en base al presupuesto del INE y luego exigir ciertos resultados. Eliminaremos, amigas y amigos, un sistema mixto, de tener OPLES y de tener un instituto nacional, que causa confusión, carga costos a las entidades, vulnera su soberanía, pues ellos pagan, pero no deciden quiénes son esos funcionarios estatales, y aumenta terriblemente la burocracia y la confusión. 9. Fortalecimiento del nombramiento de consejeros electorales. Vamos a mantener el proceso actual de convocatoria, registro y evaluación de la experiencia y conocimiento de los aspirantes a consejeros, pero sustituir la elección final que realizan los partidos políticos por un método ahí en la Cámara de insaculación. El Comité Técnico de Evaluación sería responsable de elaborar quintetas de aspirantes mejor evaluados y la Junta de Coordinación Política procedería a insacular a una persona de cada lista que serían los elegidos como consejeros electorales. La integración del Comité Técnico, y esta es una parte fundamental de evaluación, siempre requiere del voto de las 2/3 partes de las fuerzas políticas. Nunca la mayoría puede resolver por sí sola este comité, porque si no, caeríamos en una incongruencia democrática. Los integrantes del comité serán personas con solvencia moral, de amplio conocimiento en la materia, y no podrán ser electos si son objetados por la minoría parlamentaria. Esto es muy importante y debe de fortalecerse así la democracia. 10. Fortalecimiento de la autonomía y eficiencia de la justicia electoral y del Tribunal Electoral. Es fundamental fortalecer la carrera judicial electoral y actualizar el modelo de justicia electoral de acuerdo a la reciente reforma en materia judicial. Por ello proponemos reconocer en la Constitución la existencia de un sistema integral de justicia electoral y de su legislación procesal y jurisprudencia por precedentes. Reforzar el cumplimiento obligatorio de las sentencias. ¿Para qué? Para tener certeza de lo que se está avanzando. Reforzar
certeza de mecanismo de nombramientos y remoción del presidente de la Sala Superior. Proponemos también una defensoría pública electoral a nivel constitucional. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos candidatos se ven en desventaja por no tener recursos para pagar abogados. Y hoy el proceso de litigio electoral forma parte fundamental de la construcción de una candidatura y de la construcción y defensa de un triunfo. Ampliar la carrera judicial electoral, establecer juicios en línea, nombramiento de magistrados por insaculación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Despoliticemos ese tema también. Los magistrados deben ser producto de un proceso que certifique su capacidad jurídica, su solvencia moral, su certeza, su carrera judicial o su experiencia en materia de justicia y su autonomía en relación con los partidos políticos. Es evidente que en esta propuesta se incluye la desaparición de los tribunales estatales electorales y quedarnos con una sola organización nacional y una sola justicia electoral nacional. Disminuiríamos costos, daríamos certeza, dejaríamos de vulnerar la soberanía de los estados y construiremos una democracia mejor, pacífica, más barata, más cívica y más con la participación de la sociedad civil. Muchas gracias a todas y a todos. Esta es una propuesta propia del partido. Significa que pues esto no va a estar en conjunto con los demás miembros de la coalición Va por México, o presentarán alguna propuesta de reforma electoral conjunta. Muchísimas gracias. Nuestra propuesta se presentará en los próximos días por todas las y los diputados del PRI, con el respaldo de nuestra dirigencia nacional, a la cual además le agradecemos siempre el acompañamiento y el liderazgo de Alejandro Moreno. Los partidos de Va por México, que mantienen una coalición electoral triunfadora y una coalición legislativa en defensa de la Constitución, presentarán de manera independiente cada una de sus propuestas. Esto no quiere decir que no nos estemos dispuestos a sentarnos en la mesa con el grupo mayoritario para reflexionar, para llegar a acuerdos legislativos y que no estemos dispuestos entre nosotros a empujar algunas instituciones, consideremos prudente. Pero esta es la iniciativa del PRI y con esta vamos a luchar porque sale de la experiencia de muchísimas y muchísimos hombres de este partido y mujeres de este partido que tienen experiencia, que tienen certeza, que tienen conocimiento, que han recorrido el país para enfrentar las elecciones. Esa sería mi respuesta. Continuamos con Ilse Aguilar, de La Octava. Gracias. Buenos días, diputados, diputadas. Coordinador, preguntarle, hay distintos puntos que coinciden con la propuesta que sus aliados de Acción Nacional presentaron hace unos días, pero en cuáles, si nos pudiera precisar, estarían difiriendo o entrarían a un diálogo. También, específicamente para las diputadas, en las elecciones pasadas, el colectivo Feministas Constituyentes impulsó la iniciativa 3 de 3 contra agresores. Estas iniciativas propuestas de la sociedad civil, ¿cómo las insertarían en esta propuesta electoral? Ya que vemos que hablaba en el punto 6 de castigar esta injerencia del crimen organizado, pero específicamente en el tema de género, ¿cómo estarían viendo la viabilidad de candidaturas que no sean personajes que tengan antecedentes de violencia? Gracias. Violencia de género. Gracias. Bueno, déjeme, divido las respuestas para que alguna de mis compañeras lo platique. Primero, estas son las 10 grandes rubros que también tienen que aterrizarse en leyes secundarias. Hoy con las propuestas de Morena pasa una cosa muy singular, pasó en la reforma eléctrica, que se presentan reformas constitucionales, pero no hay un reflejo secundario. Por la primera parte, miren, y de nueva cuenta para el compañero mexiquense, cada partido, acordamos, iba a presentar sus propuestas. Esto no rompe nuestra alianza, no nos confronta, incluso creo que nos complementa. Por ejemplo, la segunda vuelta, tengo entendido que Acción Nacional la promueve, sería un punto
de encuentro. Y esto nos permite también decirle a México que si bien somos una alianza sólida y que estamos prácticamente unidos por algo, que es la defensa de la Constitución, tenemos nuestros matices. Falta la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, que sabemos también la presentará. ¿Cuándo se puede dar esta discusión? Pues esta discusión yo creo que se debe de dar en el mes de septiembre. Y yo invito a la mayoría a que ejerza la responsabilidad que le corresponde a las mayorías, que es la de escuchar, y es de escuchar a las fuerzas contrarias. Esa responsabilidad el PRI la ha ejercido siempre. Nosotros nunca construimos una reforma electoral sin la participación de los otros partidos, porque sería una reforma electoral absurda si no cuenta a los actores. Voy a hacer el uso de la palabra, pero yo quisiera poner, si me lo permiten las compañeras, énfasis en algo. Yo fui representante en el INE y en una de las últimas veces que estuve ahí, hablé de la injerencia del crimen organizado. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que la democracia mexicana se vea alterada por las bandas criminales. Toda la violencia contra la mujer es reprochable, pero a mí me ha llamado la atención cómo las autoridades electorales evaden un tema, que es la violencia mayúscula contra la mujer, no la dejan ser candidata. Es reprochable que alguien, como sucede hoy en un estado, esté atacando a una candidata por ser mujer. Reprochable, no lo podemos permitir. Pero hay otra violencia que, con todo respeto, las autoridades nunca han dicho nada. ¿Por qué en algunos lugares nada más hay candidatos hombres? ¿Por qué a las candidatas mujeres no les interesa, entre comillas, competir por determinadas alcaldías? Se levanta la sospecha de que tal vez hay fuerzas que impiden que la mujer sea candidata. Esa es la violencia mayúscula. La mayúscula es, no puede ser candidata. Yo le pediría a mis compañeras algún comentario al respecto y le agradezco mucho. Gracias, coordinador. Muy buenos días a todas, a todos. Efectivamente, creo que el coordinador Moreira ha puesto el dedo en la llaga en temas incluso más trascendentes de los que muchas veces se abordan. Por otro lado, hemos ido avanzando ya en esta legislatura en temas relacionados con violencia política en razón de género. De hecho, nuestra compañera y amiga, la diputada Paloma Sánchez, ha presentado ya iniciativas al respecto. La diputada Cintia Castro también lo ha hecho desde la legislatura anterior. Y recientemente también nosotras hemos presentado ya iniciativas que incluso van más allá de la 3 de 3 y hemos mantenido un diálogo abierto con aquellas compañeras de organizaciones de la sociedad civil que han manifestado el interés de poder presentar esta iniciativa ciudadana que vamos a acompañar, que vamos a cobijar y que podemos concretar efectivamente en la discusión que confiamos sea abierta, sea plural, sea respetuosa y sea constructiva de la próxima reforma electoral. ¿O en una ley secundaria? Sí, seguramente tendremos que revisar los alcances de cómo acaba de construirse el dictamen. Recuerda que en este momento está dividida la Ley General de Partidos Políticos, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales y definitivamente tendremos que revisar cuál es la pertinencia de lo que se construya de cara a los nuevos retos. Vamos con Víctor Peña de Portal Político. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Preguntarte, Rubén, el tema de el destino que consideras, así de bote pronto, pudiera llegar a tener esta reforma. Y te lo pregunto porque hemos escuchado que si no se le cambia una coma, pues simple y sencillamente no pasa, ¿no? Pero también sabemos que es urgente el tema de la inseguridad, del crimen organizado, probablemente la doble vuelta. Entonces, desde tu visión, ¿qué esperarías? ¿Qué destino consideras que pueda tener esta propuesta? Y desde luego sumada a la de los partidos Va por México. Eso por un lado. Y por otro lado, sabemos que lamentablemente nuestros paisanos cada vez son más en los Estados Unidos y que
pues esa fuerza electoral es pues muy grande, ¿no? Y creo que no se le ha dado la oportunidad real de que pueda acercárseles esa forma pues de participar y de enviar su voto al candidato o candidata favorito. Yo te agradezco mucho la respuesta. Agradezco yo la pregunta y pongo un poquito de énfasis en la pregunta anterior. Sí nos preocupa mucho para la compañera de la octava que no se voltea a ver la mayor de las violencias que hay contra la mujer, que es no dejarla ser candidata por el crimen organizado, que las asesinen. Esto no demerita que nosotros luchemos porque no haya ningún tipo de violencia contra la mujer. Pero le pido a todas y a todos que volteemos a eso. Por eso ponemos un observatorio ciudadano. Porque además ese crimen organizado también está afectando a los medios de comunicación. Todos los días. No los dejan hacer su actividad. Les llaman a las redacciones para presionar a algún reportero o algún editor para que no publique determinada nota. Y eso también pasa en materia electoral y es lo que uno escucha de los compañeros de la prensa, que dicen, oye, disculpe, pero su candidato no puede salir porque nos hablaron a medianoche y nos amenazaron al reportero que vieron ahí sacando la nota. Entonces, esto le vamos a venir poniendo ojo. Acá. Nosotros en el PRI actuamos de buena fe. Somos legisladoras y legisladores. Cuando a mí me preguntan, oiga, ¿ustedes por qué no rechazan de entrada todo? Pues porque quien rechaza todo de entrada, pues la verdad puede incluso proteger a alguien que esté sacando alguna ventaja, como pasa ahí en la reforma eléctrica. Pero quien acepta todo también tiene una fe ciega. Nosotros también creemos que el legislador está para revisar y para reflexionar. Bajo ese principio, nosotros esperamos que el grupo mayoritario acepte sentarnos a resolver problemas. Cuando ellos dicen ni una sola coma, pasa algo muy interesante. En el paquete puede haber cosas buenas, pero como ellos dicen no pasa ni una coma, entonces no pasan ni unas ni otras. A veces me parece que es hasta intencional, que no pase nada. Pero aquí, usted lo señaló, está el tema, por ejemplo, de la violencia. Entonces tenemos que sentarnos a resolverlo. Me parecería un muy mal mensaje a la democracia, a México y al mundo, que Morena no quiera resolver con propuestas serias como las que hacemos, no es ninguna cosa disparatada, el problema de la inseguridad. Nos gustaría que así se viera. Nos preocupan que ellos luego tienen candidatos pues cercanos a esa duda. Vea usted lo que está pasando en el estado de Tamaulipas, por ejemplo. Entonces nos preocupa que no nos sentemos y eso de manga ancha por el otro lado. Yo espero que esto tenga éxito, como también espero que nos sentemos pues, vía su coordinador diciendo que después de las elecciones del mes de junio, cosa curiosa, eso pedíamos nosotros con la reforma eléctrica, ¿no? Y sé por qué lo hace. Porque, como dicen en el avión, hoy que están de moda los aviones, en el poco probable caso que ellos obtuvieran triunfos, pues ¿cómo dirían que el árbitro es malo? Si ya por sí batallan diciendo que el INE es malo, cuando ellos gobiernan, pues imagínese usted. En fin, nosotros a eso vamos. Le voy a pedir a Blanca, que es experta en temas migratorios, que fue embajadora de nuestro país, que ocupó aquí la Secretaría Migrante, que nos hable un poquito. Tiene usted razón. El mexicano que vive en Estados Unidos es discriminado de muchas maneras, entre otras en su forma de votar. Y es tal el requisito de temas, de temas y de cosas por solventar, que parece que es imposible votar. Pero yo le voy a pedir a doña Blanca, si no hay objeción, que nos comente algo. Efectivamente, creo que es un problema estructural que debe resolverse. Por un lado, es evidente que tenemos más de 19 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos y aquí podríamos ver el vaso medio lleno, medio vacío, porque de esos 19 millones de los que estén en edad de votar, más de 1 millón han obtenido ya su credencial de votar.
Pero a diferencia de nosotros que vivimos en el país, no es suficiente con la que lo obtengan. Ellos además tienen que pasar una serie de pasos para hacerla válida en el momento de votar. Incluso activarla después de que la reciben, inscribirse en cada proceso electoral, inscribirse para poder participar en la urna electrónica, que es un modelo que ya se realizó, y desafortunadamente lo que hemos observado es que hay poca participación para poder hacer todos estos requisitos que resultan sin duda engorrosos y que no alientan la participación. En el último proceso intermedio, en algunas de las elecciones donde ellos pueden votar para su gobernador, por ejemplo, pues las cifras que nos dieron no son más de 50,000 votos. En el caso de la elección presidencial, si bien se ha venido incrementado de periodo en periodo, o sea, de cada sexenio se ha duplicado, no son más de 200,000 votos. De tal suerte que necesitamos resolver desde la expedición de las credenciales del elector, que hoy se hace en un acuerdo con la Cancillería, hasta, por supuesto, la agilidad con la que puedan ellos utilizarlo como un documento de identidad válido y sin tantos tropiezos para poder ejercer sus derechos. Por otro lado, y con ello terminaría, sabemos que también hay acciones afirmativas que en materia de los mexicanos residentes en el exterior, del voto del diputado migrante, tendrán que resolverse, pero necesitamos que efectivamente haya también una relación proporcional entre el número de votos, sus electores y finalmente sus representantes. De tal suerte que, insisto, estructuralmente se tendrá que hacer una revisión puntual que dé viabilidad a proyectos de esta naturaleza. Sí, gracias. Continuamos con Blanca Santos de Cuadratín, está en la parte de atrás. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy hasta acá atrás. Gracias. Buenos días a todos, diputados, diputadas. Preguntarles acerca de esta propuesta que está haciendo, si me puede explicar un poquito más, no me quedó muy claro, no escuché bien lo del porcentaje de la reducción a los partidos políticos, y si esto de obtener el recurso por parte de la ciudadanía se refiere también a lo que propone Morena acerca de que los militantes y simpatizantes podrían aportar dinero para los partidos. Esa es una primera pregunta. La segunda, por lo que dijo de la vicepresidencia, dice que, entre otras cosas, el vicepresidente estaría encargado de la política interior. En este caso, ¿dónde quedaría o qué papel jugaría ya el secretario de Gobernación, cuando sabemos que, bueno, actualmente se supone que es lo que debe de hacer? La tercera pregunta sería sobre la segunda vuelta, si esto no generaría un mayor gasto, al tener que realizar otra elección, igual con los mismos parámetros que se requieren, y si esto no causaría un mayor costo. Y finalmente, sobre el tema de la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, ¿cómo se puede llevar esto a la práctica cuando creo que uno de los principales puntos es que el mismo gobierno y las instituciones reconozcan que existe el problema para poder atacarlo? ¿Cómo lo pondrían entonces en la reforma específicamente para que pueda ser aplicado? Gracias. Gracias. Trae usted muchas preguntas. Entonces, si se me olvida una, le voy a pedir el favor de que me la repita. Vamos empezando por el de la vicepresidencia. Tal vez no lo mencioné bien, lo auxiliará en la política interior. No quiere decir que asuma la política interior totalmente. El secretario de Gobernación no tiene la representación popular, es un funcionario designado, entonces pudiera seguir existiendo. Pero nosotros iríamos la lógica de otros países donde el vicepresidente auxilia al presidente con funciones como esa. ¿Qué pasa con México? México, el presidente es jefe del Estado, pero también es jefe de gobierno. Y lo que está pasando últimamente es que también es jefe de partido. Y entonces empiezan esas confusiones de diálogo que en el mundo no entienden. Muchos países no entienden esa dualidad y por qué decimos una cosa en el concierto de las naciones, actuamos de otra manera y luego tenemos una posición, tienen más bien una posición política. Pero luego viene el otro tema. Ante la falta del presidente, ¿qué sucede? Pues nosotros no tenemos un proceso exactamente eficiente para eso, eficaz. De hecho, de vez en cuando se hace esa discusión en la Cámara de Legisladores. Entonces, esa sería la solución de nosotros. Segundo tema, está el tema de la segunda vuelta. Pues evidentemente va a tener un costo, pero no es tanto porque ya tiene usted las
mesas directivas formadas, ya están capacitados. En otras democracias se hace en corto plazo, o sea, no se pasa mucho más para allá. ¿Qué sucede? Que hemos tenido presidentes que traen el 30% de la votación de las personas, de los electores que fueron a las urnas. Y con ese 30% tienen que enfrentar el reto de representar a las y los mexicanos y de responderle a las y los mexicanos. Esto seguramente debe tener una repercusión en las entidades federativas, porque hoy tenemos varios gobernadores que por eso a veces el ciudadano no entiende, dice, bueno, pues si yo voté en contra de este personaje y tú también, pues ¿cómo es posible que sea la gobernante o el gobernante? Ah, pues porque ganó por el 30%, ganó por el 27%. Bueno, ¿cómo enfrenta el reto de dirigir un estado o un país con ese soporte de voluntad política y popular? Pues es muy difícil. Entonces, obviamente sí puede causar un gasto, pero el beneficio se multiplica muchísimo, porque además genera que las fuerzas políticas hagan coaliciones y que el presidente haga compromisos con las otras fuerzas políticas, como lo está pasando en Francia. Entonces llega un presidente mucho más sólido a gobernar. Está el tema de la seguridad, ya lo he dicho mucho, pero mire, hay realidades que no por no reconocerse no existen. Y ese es el tema de la inseguridad. A lo mejor dicen que no pasa, que no es cierto, pero vea usted qué está aconteciendo en el estado de Colima. Hasta hace poco un estado con una seguridad muy aceptable. Es un estado que geográficamente tiene una forma de lograr la paz fácilmente, no tiene grandes dimensiones. Es un estado donde tiene entradas y salidas muy claras, y hoy es el estado más violento del país, en una comunidad que no estaba acostumbrada en unos cuantos meses. Vea usted lo que está pasando, por ejemplo, en Zacatecas, donde es imposible ya transitar de la capital Zacatecas a Concha del Oro. O ve usted lo que pasa en algunos lugares entre esa frontera de Zacatecas y Jalisco, donde hasta los servicios de los médicos se impiden. Bueno, en las elecciones eso también tiene un efecto. Y ya lo vieron ustedes en el pasado proceso electoral. Esto aunado, evidentemente, la condena que hacemos a los hechos suscitados estos días, donde las fuerzas del orden, a pesar de tener la capacidad para repeler la agresión, terminan siendo perseguidos por los delincuentes. Yo entiendo esa parte de los derechos humanos y lo entiendo muy bien, pero imagínense un ciudadano que le llama a la fuerza del orden y le dice, nos van a asesinar, y la respuesta es sí, pero vamos a proteger la vida de los que te van a asesinar. Pues, entonces, el Estado no puede renunciar a la acción que le generó la existencia, que es el monopolio de la violencia y es la respuesta de justicia. Si el Estado no hace eso, nos podemos regresar a los tiempos en los cuales cada quien tomaba pues, vendetta privada. Y eso pues sería terrible, ¿no? A lo mejor me faltó la primera pregunta. A ver, la sociedad tiene el justo reclamo de decir que los partidos absorben mucho presupuesto. Se hizo con una lógica de saber de dónde salen los recursos de los partidos. Tampoco es una propuesta que no existe en otras partes del mundo, también existe. Pero lo que quiere Morena es que los partidos se vayan a cero, que nada más trabajen durante los tiempos de elecciones, ahora que ellos son gobierno, ahora que tienen algunos personajes muy dudosos como los siervos de la nación, ahora que los gobernadores de Morena se mueven de un estado a otro para hacer campaña, quieren que los partidos no existan cuando no haya proceso electoral y nada más se les financie durante el proceso electoral. Nosotros lo que decimos es, va a haber financiamiento público que permita la vida democrática. Aumentemos el financiamiento que es producto de las aportaciones de la sociedad o que es producto, como sucede en muchos países, o que es producto de los militantes. Nada más que a los militantes, cuando sean servidores públicos, no se les puede forzar a que aporten, como hoy vemos que está pasando con el gobierno federal. Gracias.
Nos quedan 3 preguntas. Vamos con Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Diputados, coordinador, buen día. Preguntarle a cuánto ascenderían los ahorros de esta propuesta de reforma y preguntarle si tienen ubicados para este proceso electoral que se viene zonas rojas de conflictos o de agresiones que podrían tener los candidatos y las candidatas, además de saber si han ubicado movilizaciones de Morena para ganar algunos estados. Empiezo por la segunda. ¿Qué le parece a usted el ejercicio de revocación? En el ejercicio de revocación vimos un descaro de autoridades, sobre todo municipales. Cheque usted, en las 6 entidades vimos alcaldes hasta contratando grupos musicales para encabezar la marcha a votar. Vimos, cuando estaba prohibido, que dirigentes de los partidos políticos acarrearan a votantes. Vimos que se aprovechan de algún tipo de votante, tenían gente afuera de las casillas diciéndoles cómo votar. Entonces, esto es claro, que puede suceder de nueva cuenta. Es evidente. Si usted me pregunta sobre la intervención de funcionarios en elecciones locales, pues le puedo decir muchos ejemplos, pero tiene usted uno aquí a 48 o no, 50 minutos. La presencia de gobernantes de otros estados en Hidalgo, la presencia de secretarios de Estado en Hidalgo, cuando con todo respeto tienen unos problemas terribles que no solucionan. Eso es preocupante. Es preocupante no dejar que la democracia se dé. ¿Qué nos preocupa también? Si hay zonas rojas, pues están en todos los estados. Ve usted, las notas de violencia están en todas partes. En todas partes hay notas de violencia. Eso nos preocupa y eso es responsabilidad de la autoridad federal. De la autoridad federal. Tiene que atenderse y no valen las disculpas. En cuanto al ahorro, nosotros lo que hemos calculado es que la disminución de los distritos electorales pues hace que baje evidentemente el gasto en las juntas locales. Nosotros hemos calculado que puede ser de alrededor de 2,000 millones de pesos en ese rubro. Obviamente la disminución del presupuesto de partidos pues sería en un 30%, si es de aprobarse en 3 años, no inmediatamente. Y por otro lado, pues creo que en la reforma secundaria se pueden hacer otros tipos de ajustes. Nosotros rechazamos que el INE sea caro. Las elecciones pueden ser caras, pero el INE no es caro. Lo que sucede con el INE, y lo ha dicho muchas veces sus integrantes, es que todo lo que se les ocurre se lo cargan allá. Oigan, que vigilen a los periodistas, pues el INE. Oiga, que vigilen el gasto, pues el INE. Oiga, pues que la cédula de votación, pues que la haga el INE. Pero cédula que además se utiliza para identificarnos. No, o sea, ese es un costo que se ahorran en otras partes. Aquí no hay cédula de identidad, es el INE, como dicen. Entonces, yo creo que eso puede suceder. Además, y ahí falta hacer el cálculo, si usted quita todas las soples, pues este país tendría recursos. Si usted quita todos los tribunales locales, este país tendría recursos en los estados. Estados, municipios, que por cierto, Morena trata de desaparecer ahogándolos y quitándoles presupuesto. Y aprovechando ciudadano, ¿cómo podría ser el candado para que el crimen organizado pues no esté dándole dinero a los candidatos, al partido, a los partidos, pues? Porque esto ya sucede, sucede el hecho de vigilar los ingresos. El INE es muy cuidadoso en quiénes aportamos. Nosotros, que los que aportamos, yo como militante aporto, se hace con transferencias, cuando hay una aportación mayor, que luego sucede cuando tenemos, por ejemplo, campañas, inmediatamente cae una revisión. A todos creo que nos ha caído alguna vez una revisión del INE. Eso no me preocupa. A mí me preocupa la otra parte, lo que va por fuera del crimen organizado. Pero ese no entra, la violencia esa corre por otro lado, ¿no? Eso ya es bajo conciencia de cada partido. No, por eso estamos proponiendo, fíjense lo que estamos proponiendo en materia del crimen organizado. Estamos proponiendo que el Sistema Nacional de Seguridad tenga un apartado para un sistema de seguridad electoral que hoy no existe, que ahí estén los gobernadores. Porque nosotros vemos gobernadores como el de Tamaulipas que hoy está señalando hechos, pero lo está haciendo solo. El Sistema Nacional de Seguridad tiene que funcionar, también en términos electorales. Estamos viendo que se investigue a los candidatos. Estamos poniendo sobre la mesa un observatorio ciudadano permanente.
Mire, nada más un observatorio que nos diga, oiga, ¿por qué en esta región del país siempre son hombres y no son mujeres? ¿Por qué hay un estado ahora, bueno, hasta hace unos meses, pero no sé si ahora, pero hasta hace unos meses, que tenía municipios donde nadie quería contender? ¿Por qué será? Si aquí todo el mundo quiere hacer algo. Sí, no. O sea, todo el mundo viene y quiere ser candidato. ¿Cómo resulta que de 7 partidos, más los locales que haya, a nadie se le ocurra ser alcalde de su pueblo? Bueno, pues tenemos un observatorio que llame la atención y diga, oye, está pasando esto, y que todos volteemos y ya, caray, ¿por qué? Igual coincide con una zona de esas que nadie puede entrar, ¿no? O que echan en carrera al ejército. Ok, gracias. Muchas gracias. Continuamos con Gerardo Segura de TV Azteca. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarles si realmente consideran que es ahorita indispensable una reforma electoral a 3 años, digo, del gobierno actual, cuando generalmente pues, no ha sido así. ¿No es caer en la trampa de López Obrador el estar discutiendo una reforma electoral? ¿No es llevarlos al camino que él quiere? Porque pues todo parecía ser que es una trampa, puesto se ve muy difícil que pudiera aceptar las propuestas que ustedes están haciendo. Entonces, ahora, ¿qué tan importante es para ustedes realmente llegar con una nueva reforma al 2024? ¿Y de qué dependería que fuera esta reforma o alguna otra reforma para que llegara al 2024? Eso por una parte. La segunda, en relación a los soples, el mismo Lorenzo Córdoba ha asegurado que no es viable, no es posible porque no hay recursos para que el INE lleve las elecciones a nivel local. Tendrían que incrementar en gran medida el presupuesto que se le va a dar al INE. Entonces eso simplemente pues, va a ser contraproducente. Es algo que habría que analizarse, suponemos. Entonces, pues, esos son los dos planteamientos, pero quisiera hacer énfasis en de qué depende de que ustedes llegaran con una nueva reforma electoral al 2024 y si es realmente necesario. Gracias. Mi partido ha reflexionado, gracias por las dos preguntas, mi partido ha reflexionado mucho esto, y nosotros los legisladoras y los legisladores lo hemos reflexionado mucho. Es evidente que Morena siempre trata de construir un discurso político para evitar que todos volteemos a 3 problemas que hay. Una inflación galopante, 7, casi 8% en productos, pero 14% en productos agropecuarios. Es decir, que quien compraba algo con 100 pesos, hoy lo compra pues con 80. Hoy tiene además 86, te van a faltar 14 pesos. Inflación galopante, terrible, que no va a bajar desgraciadamente, y menos con esa propuesta que se hizo, porque es insuficiente. El problema de la seguridad, que ya no añado más. El problema de la salud, que es terrible. Bueno, pues nosotros también sabemos y vemos que Morena pone esos temas sobre la mesa pues para que se hagan discusiones luego interminables. Pero esa no la vamos a evitar, esa ya la puso sobre la mesa. Entonces nosotros reflexionamos, bueno, ya que estamos en esa discusión, resolvamos temas torales. ¿Queremos un presidente que llegue con el 30% de los votos? Porque ahora mismo, por más que en la tribuna se suben personajes a decir, por nosotros votaron 30 millones, es falso. En el 2021 votaron 21 millones por ellos y por las oposiciones 22. Si hubiera sido ese día una elección presidencial, se van a su casa. Entonces, bueno, ya que se va a dar esta discusión, pues pongamos los temas torales o pongamos el tema del narcotráfico, porque si no aprovechamos esta oportunidad, ellos no lo van a decir nunca, jamás. No lo dijeron en el pasado, no lo dicen hoy con claridad. Y miren que nosotros en el PRI queremos ayudar a la seguridad y queremos ayudar a las autoridades federales y queremos ayudar al presidente para que en este país haya paz. Nadie se puede levantar pidiendo o pensando o deseando que al presidente le vaya mal. Nadie, ni nadie puede levantarse polarizando esta gran nación. Entonces, después de esa reflexión que usted señala atinadamente, nosotros llegamos a la conclusión de que el discurso ya se va a dar, porque ellos lo pusieron sobre la mesa, que no lo podemos evadir, porque lo van a seguir utilizando y que hasta nos pueden sacar de la opinión pública por no hablar. Bueno, pues les ponemos temas como estos en la mesa, que son de inevitable discusión. ¿Qué vamos a hacer con la inseguridad? Tema de las OPLES. Mire, nosotros también reflexionamos mucho este tema. Desgraciadamente quedó el sistema híbrido, mixto, en desventaja de los estados, porque ahora los estados pagan y el INE pone a los titulares. Pues eso está totalmente mal, eso vulnera a la federación. Pero luego además el INE, de ahí contradigo
no en el fondo a Lorenzo. El INE dicta tantas medidas que resulta que los otros se convirtieron, y lo digo con todo respeto, pues en simples operadores. Obvio que los estados en la conformación de sus poderes públicos tendrán que a lo mejor solventar una parte del gasto, pero ya no mantener las estructuras. Aprovechemos las estructuras. Y el INE tendrá que ordenar sus procesos. Y eso no tiene problema, ya los tiene. El mayor costo de la elección ya está desahogado. Entonces, esa es la apuesta de nosotros. Y vamos con la última pregunta. Héctor Guerrero de Televisa, está en la parte de atrás. Acá, diputado, gracias. Buenas tardes, días a las diputadas también. Yo quisiera saber cuál es la ruta crítica que debe de seguir esta iniciativa que van a presentar, toda vez que el PAN ya hizo la suya, ya dio a conocer la suya, y el Ejecutivo Federal pues ya metió también la suya. Es decir, ¿hasta dónde está el PRI dispuesto a ceder y en qué va a ceder con estas propuestas que se han presentado, toda vez que para aprobar una reforma constitucional de esta magnitud, pues ustedes los necesitan a los de Morena y Morena a ustedes? Y en este sentido, diputado, con la experiencia que ya tiene de la reforma eléctrica, ¿es necesario un parlamento abierto para analizarla? Porque, bueno, pues vimos que en el parlamento abierto pasado, pues se hizo un diagnóstico que todo mundo conocimos, pero a la hora de las propuestas, de ponerlas en el dictamen, pues no fueron consideradas y, bueno, pues conocimos el futuro de la reforma. ¿Para qué una reforma electoral? Porque lo puso Morena sobre la mesa. Y ya en materia muy particular, el impacto presupuestal total de esta reforma que ustedes están proponiendo. Hablaba de 1.730 millones de los diputados, de la reducción de los soples, pero exactamente cuánto costaría o le costaría menos a la ciudadanía aprobar una reforma como la que usted propone. Bueno, que sea la última pregunta de hoy, pero no de siempre, ¿verdad? Por aquello de que luego traen malos deseos sobre nosotros. Bueno, empiezo por uno de los temas que mencionó Héctor. ¿Sirven los parlamentos abiertos? Yo creo que sí. ¿Sirvió el de la reforma eléctrica? Yo creo que mucho. Porque formó convicción en todos nosotros, por lo que escuchamos, de que debíamos de haber votado como lo hicimos en contra. Para eso sí sirvió, ¿eh? A nuestros adversarios no les sirvió, porque ellos debieron de haber escuchado y tal vez haber cedido en algunos temas y lograr una reforma robusta que esté a bien de México y con el contento de todos. Pero a nosotros sí nos sirvió. Por eso nosotros propusimos que la mayor parte de los hogares de México no pagaran, los que no tienen recursos no pagaran la electricidad y que se podía soportar el gasto. Que otra parte de los hogares en México tuviera celdas solares. Nosotros propusimos acabar con los abusos. A nosotros sí nos sirvió mucho. Si hoy hay un parlamento abierto, pues yo creo que tendríamos que ir. Invitaríamos a los expertos. No quiero dar nombres, pero pues ustedes los conocen. Porque además es nuestro trabajo. O sea, nos pagan por escuchar a la sociedad. Se hace en el recinto del Congreso. No amerita mayor gasto que estar ahí. Y al contrario, tal vez eso fortalezca nuestras propuestas, tal vez haya temas que ellos presenten y valga la pena tomarlos en consideración. Entonces el Parlamento sí sirve, aunque votemos en contra sirve, porque por eso votamos en contra. Igual algunos de nosotros tenían pensado votar de otra manera, no me refiero a los aquí presentes, sino a los diputados en la totalidad, y dijeron, ¿sabes qué? Vino tal persona y me convenció. Creo que el litio tiene que ser así. Y ese es el resultado. Resultado con el que la mayor parte de los mexicanos están de acuerdo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la ruta? Bueno, pues seguramente será en septiembre, octubre, cuando discutamos. Esperemos a ver qué presenta el PRD y qué presenta Movimiento Ciudadano. Esperemos los resultados de este mes de junio. Esperemos que cómo este diálogo que ya inicia, al poner nosotros sobre la mesa la doble vuelta, pues seguramente mañana alguien nos va a decir que está de acuerdo o no está de acuerdo. Al poner la mesa nosotros el vicepresidente, pues mucha gente va a decir, caray, ¿qué está proponiendo el PRI? Al proponer el tema de la seguridad, a mí me gustaría mucha gente que dijera, oye, sí, ya tenemos que ver el tema de la seguridad antes de que esto llegue a niveles pues, que ya no se puedan tolerar. Esta sería mi respuesta. En estos días, por cierto,
La Cámara tiene un órgano especializado. En estos días mandaremos la iniciativa completa para que toda se evalúe en términos económicos. ¿Por qué? Porque la supresión de los tribunales electorales locales pues tiene variantes. Tenemos tribunales pequeños, tenemos más grandes, pero tenemos un órgano para eso, que obviamente aprovecho para decir, muchas de las iniciativas de nuestros opositores se les olvida tener ese dictamen presupuestal, de impacto presupuestal.